Bienvenidos a este día tan especial donde el terror puede aparecer en cualquier momento y dejarnos tan perturbados que quizás esta noche tengamos que dormir con las luces encendidas. Así que lo único que les pido es que escuchen con mucha atención estos relatos de mis seguidores, que seguramente los van a dejar muy aterrados. Esto es La Huella del Terror. Antes de empezar vamos a ponernos cómodos y escuchemos la historia que me envió Andrés, la cual tiene una situación muy aterradora que hasta el día de hoy, cada vez que la recuerda, se le ponen los pelos de punta. Bueno, esta historia es real, me pasó a mí. De todas las cosas que me han pasado, eh, esta tal vez la que más me marcó de todas. Hay dos o tres experiencias que tuve que fueron tal vez las que me dieron más, como más valor para poder enfrentar las cosas que todos sabemos que existen y que no queremos ver. Yo vi muchas cosas, no un verso, me pasó. Resultó que me voy a vivir hace un montón de años atrás con mi abuela. Vivo con ella porque estaba con mi abuelo enfermo. Eh, Ellos tenían una relación ya de personas grandes, eh, cuasi distante, pero se seguían soportando como los matrimonios de antes, ¿no? Pese a todas las cosas que habían pasado entre ellos. Yo con algunos problemas con mi viejo que se junta con otra persona, mi mamá que se junta con otro tipo. Entonces como que quedo boyando y en el medio de la situación queda mi abuela materna. Entonces mi abuela materna que además necesitaba ayuda y me voy a vivir con ella. Además yo he sido el hijo consentido de mi abuela, o el nieto consentido, perdón, toda mi vida hasta que ella falleció. Esto se sitúa en unos años en los que mi abuelo estaba enfermo y yo, cada vez que él se quería bajar de la cama, quería ir al baño, como todo viejo porfiado, se caía, se golpeaba y quedaba tirado en el piso y no había nadie que lo ayudara a levantar. A estas cosas caigo yo a la casa de mi abuela a ayudar. Duermo en un dormitorio contiguo, como todas las viejas casas, por lo general había una puerta de ingreso a ese lugar, como había sido una ampliación en su momento, y una puerta de acceso al dormitorio, porque alguna vez también, después de ser una ampliación, fue dormitorio eh, de mis tías, ¿sí? Entonces tenía un acceso del dormitorio de mi abuela directamente y un ingreso particular desde otro lugar, que se hizo tiempo después. Ese lugar tenía también otra puerta con una dependencia propia que daba a una despensita donde antiguamente se almacenaban los jamones, se almacenaban las conservas, se almacenaban las semillas que después se plantaban. Si bien no soy de un lugar rural, mis abuelos los dos nacieron y se criaron en lugares rurales, por lo tanto tenían como esta costumbre de hacer ese tipo de cosas, ¿no? El tema del jamón en la casa, preparar quesos, eh, hacer este tipo de cosas de comida dentro de la casa. La despensita que también servía para guardar la harina que se compraba por bolsas, las papas, cebollas, en fin, todo eso. Como un matrimonio viejo de la Patagonia, muy viejos, todos. En este dormitorio que queda dispuesto ahí, esta despensita, con el paso del tiempo, defino qué hacer con mi vida, después de varios problemas y en realidad haber sido bien vago para estudiar, me defino a ser una productora pequeña, chiquita, de programas y de artística y de trabajo para radio, para segmentar cortes, separadores, anuncios, todo ese tipo de cosas. Adquiero los equipos, improviso una cabina, la instalo en el lugar y empecé a comercializar eso. De a poco puse este pequeño emprendimiento que empezó a funcionar rápido. Busqué voces también y estuvimos trabajando con mucha gente mucho tiempo y nos fue realmente muy bien con eso, a todos. Eh, Empezaron a quedar pocos lugares donde empezar a vender cosas porque prácticamente era todo comprado después en Buenos Aires. Te estoy hablando entre el año
90 y el año 2000 de todo esto, para que más o menos entiendan el contexto. Y de pronto me veo durmiendo en la casa de mis abuelos, en este dormitorio improvisado, y me levantaba y venía a trabajar a este lugar. A mi abuela la visitaban de vez en cuando algunas de sus hermanas. Una de ellas vivía en la misma localidad que yo, la otra vivía mucho más lejos, más de 100 kilómetros, y de vez en cuando venía. Me entero con el paso del tiempo que a la otra hermana de mi abuela le decían la loca. Yo no sabía por qué. De nombre Teresa. Ella viene a casa de mi abuela y se quedaba ahí mismo a dormir. Eh, Ella tenía una hija que había fallecido hace un montón de tiempo, se llamaba Cristina, le decían Titina, y esta chica fallece con 18 años de un problema de salud que creo que fue fiebre tifoidea. Eh, Ella seguía viniendo a la casa, la madre de esta chica, y de vez en cuando iba al cementerio a ver a su hija, porque estaba enterrada en el mismo lugar donde vivíamos con mi abuela, en el mismo pueblo. Empecé a tener mejor relación con mi abuela, empecé a quedarme en la casa. Mi abuela me pide definitivamente que me quede con ella para poderle hacer compañía, porque se sentía muy sola una vez que mi abuelo fallece. Poco tiempo después de este emprendimiento, fallece mi abuelo y nos quedamos solos con mi abuela. Esta mujer, esta hermana, que venía de vez en cuando, empezó a sentir como una cuestión de celo porque mi abuela no quiso que ella se quedara con ella, porque dijo, no te preocupes porque me está acompañando Andresito, que vendría a ser yo. Entonces, mi tía empezó a tener un poco de celo y yo lo notaba mucho en las miradas de ella, que eran bastante raras, por denominarlo de una manera. Eran miradas que engendraban un poco de envidia, un poco de odio, un poco de afecto, un poco de todo. Era una mirada rara. Con el paso del tiempo, ella empezó a alejarse. En una oportunidad vino y mi abuela notó que mi supuesta tía, hermana de mi abuela, había desaparecido de noche estando en la casa un día y no sabíamos dónde estaba. Apareció después, pero con la ropa de cama, me cuenta mi abuela. Pasó que una noche en particular empecé a sentir un par de golpes en el dormitorio de al lado, en lo que sería esto que fue despensa, que era mi estudio de grabación, que nos dividía una pared, mi dormitorio y el estudio. Pero era un golpe raro que se escuchaba, como que algo se quebraba, como si fuera una pared que se quebraba, un golpe duro y seco. Me levantaba, prendía la luz, miraba las paredes, porque parecía que se había roto una pared, no se había roto nada. Entonces me volví a acostar. Empecé a escuchar voces, empecé a sentirme mal, empezó a andar mal mi negocio, empezaron a decaer cosas, mi salud, el negocio que tenía, el pequeño emprendimiento de este estudio de grabación. Tuve que finalmente terminar vendiendo las cosas. Al cabo de un año, para mí ya era una habitualidad escuchar estos golpes de la pared que no entendía qué eran, porque yo los escuchaba del lado de donde estaba mi estudio de grabación. O sea, pared por medio donde estaba dispuesta mi cama inclusive, del otro lado se escuchaba este golpe como de fierro, como si fuera una masa, que golpea en la pared, no con una fuerza bestial, sino como que alguien le acerca un golpe con un martillo, supongamos, o una masa de construcción chica a la pared, pero empezaron a ser los golpes más frecuentes. Ya no eran día por medio, sino que todas las noches. A esto sumarle toda la mala suerte y todo lo malo que me pasó en esa época. Muchísimas cosas. Muy mal estuve. Entonces decido, porque yo había vendido las cosas, limpiar otra vez el estudio de grabación y devolvérselo como despensita a mi abuela, como lugar de acumulación de cosas en realidad. Entre la limpieza que empiezo a hacer, encuentro, porque asoma, un diploma mío de la escuela primaria adentro de una bolsa, circunstancia que me pareció completamente extraña. Este diploma era el de séptimo grado, de la salida del séptimo grado. Y yo digo, ¿qué hace esta documentación acá? Porque mi abuela generalmente lo tenía guardado como un tesoro, como
por esto te recuerdo esto de haber sido tal vez el nieto más querido. En esa bolsa la investigo y la encontraban pesada. No solamente eso, sino diplomas de otras cosas que había hecho, de deportes cuando era más chico, eh, boletas y facturas de cuando hice la compra de la consola, ecualizador, caseteras, un minidisco, que en esa época recién salían, micrófono, pie de micrófono, cosas que eran de mi trabajo, del emprendimiento que tenía, también adentro de esa bolsa, casualmente cosas que yo no había revisado, pero no entendí por qué estaban adentro de esa misma bolsa. Ropa interior mía, remeras mías, medias mías. Eh, Me pareció sumamente extraño encontrar eso, cosas que yo ya algunas las desconocé y otras las das por perdidas, porque generalmente es así. Y en el fondo de toda mi ropa, te cuento, esto era una bolsa blanca que encuentro sobre una estantería de madera, entre medio de un montón de cosas y detrás de un montón de cosas, saco esto y encuentro dentro de esta bolsa tierra. Y cuando busco debajo de la tierra que había dentro de la misma bolsa, tierra, había una de estas placas de bronce de cementerio, con tierra del cementerio, con mis cosas. La placa era de la famosa Titina. No entendí por qué. Le consulté a mi abuela y le dije, abuela, ¿qué pasó? ¿De dónde sale esto? ¿Qué hace esto con mis cosas? Yo hasta este entonces, un desentendido completamente de las circunstancias paranormales, ni idea, no tenía idea, no me parecía no, nada de esto, pese a que mi abuela curaba el empacho de manera gratuita a toda la gente que venía, curó medio lugar de donde vivo, para que te des una idea. Si el pueblo era muy chico y mi abuela curó prácticamente a todo el mundo. No entendía nada, yo para mí no, ni siquiera me interesaba. Sucede que cuando me doy cuenta que es Titina, la hija de mi tía Teresa, le digo a mi abuela, la confronto con la situación y mi abuela dice que no le dé pelota, que lo deje así. Vuelvo a dejar las cosas, saqué mi ropa, saqué esto, saqué lo otro, puse a lavar la ropa que estaba metida adentro, las cosas las volví a ordenar en los lugares donde estaban y la bolsa la volví a dejar, según mi abuela, en el mismo lugar de donde la había encontrado. Esa misma noche fue insoportable dormir por la cantidad de golpes que se daban en la pared. Eran, ya te digo, golpes como con un martillo sobre una pared revocada o una pared de ladrillo muy firme, pero era como el golpe de un martillo. Y ahí entendí, en ese momento, entendí cuáles eran los golpes. Era como si yo agarrara la placa de bronce y la golpeara contra la pared. En ese momento se me heló el cuerpo. Entendí todo en 2 segundos. Fui y agarré la placa y golpeé yo mismo la pared del otro lado y me di cuenta que ese era el golpe que yo sentía. ¿Cómo pude haber sentido ese golpe si nadie lo hacía y eso estaba escondido? Y la única manera es que fuera la misma muerta que estaba reclamando algo. Sin que nadie se diera cuenta, me fui con una mochila y unas cosas, fui al cementerio local, pedí por el lugar de donde estaba esta chica, con el nombre completo, la fecha de fallecimiento, porque la tenía en la placa, me llevé la placa, y fui hasta su sepultura. Le pedí a los que trabajan en el cementerio, a las personas, a los funcionarios, si me prestaban por favor una pala y un rastrillo que quería arreglar una tumba. Era mentira, que al final terminó siendo una verdad. Y fui y le dije a Titina que lamentaba muchísimo que yo tuviera eso que era de ella, de su tumba, una tumba muy mal cuidada y en desuso. Así que me propuse cavar la tumba. Cavé un pozo profundo y dejé la placa adentro de ese pozo donde estaba su tumba. Le pedí por favor que me dejara en paz, que yo no quería tener problemas, que entendía que esto podía ser así, si estaba equivocado, que me lo hiciera notar. Y ese día, después de cerrar y arreglar esa tumba,
Desde ese día nunca más volví a sentir el golpe en la pared. La siguiente historia me la envió Ángel de México y cuenta algo escalofriante que le tocó vivir cuando trabajaba en una tienda muy conocida llamada Oxxo. Buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la que están viendo este video. Mi nombre es Ángel, mi apellido Lomito. Soy de la ciudad de Monterrey. Vivo en la zona urbana en un municipio que se llama Guadalupe, Nuevo León. Y esta es mi historia que les voy a contar el día de hoy. Hace aproximadamente 19 años, yo trabajaba para una cadena comercial muy famosa y conocida acá en Monterrey, que se llama Oxxo. Y me encontraba yo trabajando en una zona de Guadalupe en el turno nocturno. Era una avenida que tenía poco tránsito y estaba a menos de 1 kilómetro del río Santa Catarina, muy conocido acá en Monterrey. En aquellos años había un pequeño vado por el que cruzaban los carros de un sector hacia otro. Los que son de por acá han de conocer la colonia Dos Ríos. Y el Oxxo donde yo trabajaba, la tienda, estaba a, era lo primero que había después del área de monte y pastizal. Un día en el turno nocturno, era invierno, recuerdo muy bien, esas fechas de noviembre, cuando los que somos de Monterrey sabrán, hace mucho frío y todo el día llovizna. Estaba muy tranquila la noche, de por sí esa tienda era muy tranquila, pues casi no había gente, estaba en la orilla del fraccionamiento, casi pegado al río. Se empezaron a escuchar en una noche muy tranquila gritos de una mujer. Estaba yo de turno con una compañera y me comenta que se escuchan gritos y ponemos atención a lo que yo le digo, que cierra la tienda con llave, ¿verdad? De la puerta. En aquel entonces no tenían ventanilla las tiendas como hoy. Y al pasar de 10 minutos se escuchan los gritos cada vez más fuertes y más cercas. Gritos de una mujer pidiendo auxilio con desesperación. Entonces la calle hacía una curva entre el monte y mi compañera me dice que observe por el ventanal de la tienda y venía una mujer gritando con algo en brazos, no alcanzábamos a distinguir, y venía grite y grite, toda mojada, hasta descalza, y recuerdo muy bien que se fue acercando hacia la tienda. Entonces no dejaba de gritar y nos golpeaba la puerta, que quería auxilio. Nosotros dudamos en abrirlo, pues ya que era una zona donde con frecuencia había asaltos. Pensamos que era un plan, pero ya al ver la desesperación, la compañera me dice que abramos la puerta, porque nos percatamos que lo que traía en brazos era un bebé, un niño pequeño. Pero no solamente se oían los gritos de la mujer, sino también se escuchaban unas risas y unos aleteos muy fuertes, los cuales no se veía nada. Al momento que abrimos la puerta y la mujer entra, tratamos de tranquilizarla, le ofrecemos agua, un refresco. Ella nos pide el teléfono para hablarle a su esposo y accedimos. Después de que le habla, se empieza a tranquilizar, le preguntamos qué es lo que le pasa o qué le pasaba. Y ella nos comenta que venía cruzando el río en el vado y justamente al terminar el vado era un pedazo de terracería por la orilla de un río, y nos comenta que su carro se le apagó de la nada. No había charcos, no había nada, era solamente una llovizna leve pero intermitente, constante, perdón. Y nos dice que y su coche lo intenta encender y no encendía y no encendía.
cuando de repente algo le golpea el toldo de su auto y ella se asusta y nos dice que empezaron a arañar su coche y que empezaron a quererle abrir las puertas a una mujer, que ella en su desesperación agarró a su hijo y salió corriendo de ahí. Y la mujer, nuestra sorpresa, está toda arañada en la parte de su cabeza, la nuca, los hombros. Dice que la mujer la quería estirar para quitarle a su niño y corrió todo ese camino hasta llegar hasta la tienda donde estábamos. Al paso de 30 minutos llegó su esposo, muy asustado, y se retiró de ahí con su esposa y su bebé. ¿Cuál fue nuestro impacto? Que cuando se retiran, empieza a rondar una señora extraña por alrededor de la tienda, carcajeándose y balbuceando cosas que no entendíamos. Por el lapso de algunos 35 40 minutos. Después yo dejé de trabajar en esa tienda y hubo más gente que se quejó después, trabajadores que les tocaba el turno nocturno, ya no querían estar ahí por el área que era constante los asaltos y porque decían que una mujer los molestaba ciertas noches alrededor de las 2:30 a 3 de la mañana en las tiendas. Los estaba molestando y los molestaba constantemente. Muchos no saben, pero en FEMSA, que es el dueño de la cadena Oxxo en lo corporativo, como nosotros éramos parte de FEMSA y éramos de cuadrilla, podíamos ver lo que la gente declaraba en el turno nocturno porque no querían estar, hasta que fue demasiado y optaron por cerrar la tienda mejor. Nunca quisieron, nunca quisieron ellos dar a conocer lo que pasaba, pero bueno, así fue esa historia en aquel Oxxo de Vereda Tropical, en el fraccionamiento de Dos Ríos de Guadalupe, Nuevo León, área urbana de Monterrey. La siguiente historia me la envió Alejandro de España y me cuenta que tiene un don para ver cosas paranormales y que a causa de eso tuvo una experiencia muy horrible. Hola, ¿qué tal? Saludos desde España. Y bueno, como bien te dije en WhatsApp, pues sí, tengo esa capacidad de poder ver, sentir o intuir lo que va a pasar o intuir quién va, entre comillas, a venir del otro lado. ¿De acuerdo? Tengo la capacidad de sentir si alguien está a mi lado, si alguien está detrás, da igual, da igual. Si me preguntas, ¿hay alguien aquí? Te digo, pues mira, sí, hay alguien en esta estancia, en la otra y en la parte de arriba, porque lo tengo el don ese y bien o mal, pues lo llevo bien. A lo que te contaba de las cosas atroces, que hay gente que no la cree y es respetable totalmente. Pero te puedo contar perfectamente un caso que yo estaba aquí en mi despacho y era las 2:15 aproximadamente de la noche. Y yo no había cenado. Me dispongo a cenar, voy a la cocina y en la cocina, como en todos los hogares, pues hay una mesa con sillas donde también se come, además de en el comedor. Y bueno, yo me preparo lo que es la cena, pero directamente escucho un sonido detrás mío, ¿de acuerdo? Como de una cucharilla o de una cuchara. Y me giro
y veo a un señor vestido de época, sombrero negro, traje negro, corbata negra, camisa blanca, y su sombrero lo tenía a la derecha, con una vajilla y estaba revolviendo supuestamente un té. Al frente de él había una señora muy guapa, muy linda, con un traje típico, era un traje parecido de la época de Titanic, ¿vale? Y color oro viejo y un bolso de mano, pero ella lo tenía a la izquierda. También estaba revolviendo té de una vajilla que yo no tengo, una cucharilla que yo no tengo y esa mesa estaba completamente vacía. Solamente había un frutero, nada más. Pero cuando yo me giro, el frutero no existía en esa mesa. Entre ambos no se miraban, pero tampoco me miraban a mí. Solamente había una niña, que intuyo que era la hija, que tenía el mismo traje que la madre, color oro viejo, ¿vale? La niña tenía dos coletas en su pelo rubio, rizado. Me mira y ella estaba de puntilla mirando hacia el exterior, hacia la calle. En la ventana, desde la ventana, en la ventana de la cocina se pone de puntilla y quería mirar al exterior. Pero como no llegaba, pues corre por mi lado, vale, perfectamente. Llega hasta el salón, empieza a juguetear, me mira, sonríe, vuelve hacia la cocina, se pone junto a su madre, abraza a la madre y de repente los tres desaparecen. Siempre he recordado a ese matrimonio y a esa hija. Siempre. Todo cabe de añadir de que la urbanización en la que yo estoy, por desgracia o por fortuna, no lo sé, es de un cementerio. Hay un cementerio muy cerca, pero no sé lo que ocurrió con ese cementerio. He mirado unos planos y cierto es que había un cementerio, pero ahora no hay nada. Ahora están estas viviendas. ¿De acuerdo? Y, y esa era una de las cosas, una de tantas y miles de cosas que a mí me han ocurrido. Y es súper curioso que ese matrimonio a mí no me mirase, solamente me mirase a la niña. No me daba miedo, porque yo suelo decir mucho que soy como Lorraine Warren, que no le da miedo a nada, ¿no? Pero con todo lo que he visto ya imposible de que me dé miedo algo. Las siguientes historias me la envió Joel Vargas, donde cuenta unos hechos terroríficos. La aparición de una mujer que ya estaba fallecida y una situación escalofriante que le ocurrió en una zapatería. Muy buenas, mi querido Seba. Un gusto de verdad poder hacer un aporte al canal. Bueno, si lo tomas en cuenta. Tengo varios aportes, pero porque no es que me han pasado muchas cosas, pero sí he tenido algunas cosas extrañas que han pasado en mis 44 años de vida. Soy costarricense, soy alajuelense, nacido en Alajuela, vivo en otra provincia, pero nací ahí. Eh, Brevemente contaré dos historias que me pasaron. La primera tenía unos 10 11 años, alquilábamos una casa en la provincia de Alajuela, en el centro, y no recuerdo muy bien la hora, sé que era en la madrugada. En mi cuarto, este, había un espejo, ¿verdad? Y había una entrada como en la puerta.
Yo recuerdo estar durmiendo y sentir frío. En ese momento que hice el intento de abrir los ojos, vi que tenía destapada una pierna y pues parte de mis brazos. Yo de pequeño, pues por una cuestión de era muy miedoso, me tapaba todo como una momia, este, y entonces al darme cuenta, percatarme que estaba así, pues estaba introduciendo las piernas, cuando noté que por el espejo se reflejó que alguien venía. Cosa extraña porque no sé, tengo entendido que las entidades o los fantasmas no se reflejan en espejos. Pero bueno, la situación es que entró una señora mayor, muy mayor, era una señora bajita, regordeta, vestía con un delantal blanco, andaba como un vestido, tenía dos coletas, como se hacen las señoras del campo, a los lados, ¿verdad? Que le caían como en el pecho, pero no tenía rostro. La señora no tenía rostro, era como cuando le hacen a una persona el borrón en la cara en las noticias como para que no vean quién es, algo así. Inmediatamente la señora llega, me toma del brazo y me jala de la cama. Entonces con mi brazo izquierdo, o sea, mi mano, yo me sostengo e intento gritar, pero no puedo. Yo siento que yo estoy gritando porque yo me oigo, pero yo no puedo gritar. Yo siento que la señora me agarra, me está intentando jalar, y entonces con ese mismo brazo que ella me está jalando, yo hago a tratar de defenderme, ver cómo la agarro, y le agarro la parte de abajo del brazo. Sabía que era una señora mayor, porque cuando yo le agarré la parte de abajo del brazo, se sentía la piel colgando, como cuando es una señora mayor y gordita. Y en un momento determinado logré como empujarla, zafarme de ese agarre, y ahí fue cuando di media vuelta y grité. Y ahí sí empecé a gritar. Mi hermana, que dormía, digamos, nos dividía un vidrio, nada más, era como una estructura de vidrio. Mi hermana se despertó, mi mamá se despertó también. Ya mi mamá, en ese momento mi papá vivía con nosotros. Eh, También se levantó, mi mamá llegó, prendió la luz, me dijo que no tuviera miedo, que seguro era una pesadilla y tal. Bien, logré conciliar el sueño otra vez y dormí con un poco de miedo, pero dormí. Ya cuando llegó el amanecer, mi abuelita, en paz descanse, vivía al frente con mis tías. Y yo tenía la costumbre de pues cruzar a decirles que no había desayunado para desayunar doble. Pasé a la casa de mi abuelita y me sirvieron desayuno, me senté con mis tías y mi abuela me notó un poco extraño y mi abuela me dijo, solo Pito, me dice a mí, papito, Pito, me dice, por qué estás así qué te pasa? Te noto raro, como estás como pálido. Y yo le conté lo que había pasado en la noche. Mi abuela se quedó muda y volvió a ver a mis tías con cara de enojo y les dijo, ¿alguna de ustedes le dijo algo a él de Doña Rosa? ¿O le metió miedos o cosas de Doña Rosa? A lo que yo me quedé, como dicen los españoles, me quedé flipando. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Cuál Doña Rosa? ¿De qué me hablan? Me dicen que es que la dueña, la mamá o sea, la dueña original de la casa que alquilábamos, pues se llamaba Rosa, era la mamá de la señora que nos alquilaba la casa, y esa señora había muerto ahí. Y yo nunca había oído hablar de Doña Rosa, ni cómo era. Pero mi abuelita, que por obvias razones, una señora mayor, sí la llegó a conocer, y era tal cual y como yo la describí. Siempre andaba con ese vestido, con ese delantal, y siempre se peinaba con las colitas. Y era una señora muy linda, porque de hecho mi mamá después me dice que a ellas de pequeñas les gustaba abrazar a la señora y tocarle los brazos, porque son de esas señoras abrazables, querendonas y buenas. Entonces,
pues ahí está uno de los relatos extraños. ¿Cómo sabía yo, cómo la pude describir si era una persona que yo nunca había oído hablar de ella? Seba, la otra historia es un poco más reciente, es como del 2008, más o menos. Me hacen administrador de una zapatería en un mall en la provincia de Alajuela, el Mall Internacional. Todo el mundo sabe que ese mall algo escondía, algo tenía. Ese mall eh, pues estaba embrujado, de alguna manera, por decirlo así. Hay historias de historias de todos los que llegamos a trabajar ahí, independientemente en qué lugar. Trabajé para una zapatería, recién nos acaban de pasar. Esa zapatería antes había sido una tienda de los mismos dueños, pero había sido una tienda de ropa. Los dueños decidieron desmantelar todo y instalar la zapatería ahí. A mí me enviaron las primeras 3 semanas junto con un muchacho que yo contraté, que dicho sea de paso es uno de mis mejores amigos, para arreglarla, para irla montando, acomodándola como las demás tiendas, ya que yo tenía conocimiento por los años que llevaba trabajando con ellos y de una vez acomodando todo para empezar las labores como administrador de la tienda y ir terminando de contratar el personal. Eh, Llegamos, recuerdo que el muchacho se llama Josué, mi amigo, y mientras yo terminaba de acomodar unas cajas y barrer unas cosas y acomodar papelería e instalar un poco lo que eran las conexiones de la computadora que habían traído y etcétera, etcétera, este, a él lo envié a meter la mercadería o parte de la mercadería que iba llegando a los anaqueles que estaban arriba. La bodega estaba subiendo unas gradas. Este, Josué, te lo digo, es de una familia, viene de unos hermanos que no se asustan con nada. Ellos son, bueno, eran 7, 2 fallecieron ya. Este, y él, te digo que es un hombre de piedra, él no lo asusta nada. Subió, estábamos ahí, yo le dije, Jota, después vamos a comer y ya llamamos al dueño para decirle que ya terminamos, que nos vamos a comer y que después ya nos podíamos ir, ya habíamos cumplido el horario de trabajo. Mientras yo estaba abajo acomodando, barriendo, sacudiendo, le estaba arriba metiendo las cosas, como a los 30 minutos baja, pálido, entra al baño, yo lo veo y le voy a decir algo y con la mano me detiene, como diciéndome no me diga nada, se mete al baño y empieza a echarse agua. Te explico, la provincia de Alajuela es una provincia muy, muy caliente, junto con la provincia de Punta Arenas, que está cerca, como unas 3 horas más o menos. Son unas provincias más calientes del país. Otra, Guanacaste también, que es todavía más caliente, pero bueno, Alajuela es muy caliente. Entonces sospeché que tal vez le había dado algún golpe de calor. El cielo raso, bueno, el techo arriba de la bodega era prácticamente un zinc, entonces yo pensé tal vez, bueno, tuvo mucho trabajo, se sofocó un poco, entonces es muy normal aquí en Alajuela eso. Él sale, se me queda viendo y me dice, Jo, yo creo que mejor nos vamos. Entonces yo le digo, ¿qué pasa, Jota? Y él me dice, dígame la verdad, usted metió una chica aquí. Y le digo, vea, primero en ese momento pues yo no podía meter chicas en ningún lugar porque estaba con mi expareja y yo le dije a él, no, jamás, o sea, no puedo meter mujeres, o sea, no, jamás. Ni ha llamado a nadie, me dijo, ni ha contratado a nadie, ni nadie vino. No, Josué, le digo, yo se lo juro, ma, yo aquí no ha venido nadie, solo estamos usted y yo. Usted está arriba acomodando la merca, yo estoy aquí, ya casi termino de acomodar todo. ¿Qué fue lo que pasó? Y me dice, estaba metiendo unos zapatos. Nosotros en ese momento teníamos unos anaqueles de metal y eran bastante anchos para poder meter zapatos a doble cara. Él dice que él se agacha y estaba tomando los zapatos de A5 pares para irlos acomodando más rápido. Cuando él dice que él se agacha y se levanta para meter los zapatos como a la altura del pecho de él, ve una chica al frente de él, o sea, del otro lado del anaquel.
que lo está viendo fija, no parpadea, no nada. Entonces él como que se sorprende un poco, pero luego piensa, seguro es alguien de la tienda, seguro es alguna compañera o alguien. Él aparte de ser como una piedra es muy serio también, entonces si a él no lo saludan, él no va a saludar a nadie. Entonces él tiene los zapatos agarrados, pero él siente que hay algo mal con la chica porque no lo vuelve a ver, no parpadea, se ve extraña, entonces simplemente él coge los zapatos y los mete en el hueco, por decirlo así, que lo divide a él y a ella, y simplemente la tapa. Donde él se agacha, el anaquel obviamente abajo está vacío, no hay pies, no hay piernas, no hay nada. Y de la distancia en la que él estaba a las gradas para bajar, era bastante larguita, eran por lo menos unos 2 metros en los que él en el momento en que se agachó, si era alguien pudo haberla visto hasta bajar, de hecho se oían porque las gradas eran de madera, se hubiera escuchado perfectamente si él bajó o la persona bajó. Yo le dije que no, no sabía. Él me dice que él la vio y le digo yo, ¿cómo era? Y entonces me dice, era blanca, una chica de tez blanca. Inmediatamente me cae el 4 y yo le digo, perdón, tenía el pelo lacio, color café. Y el hombre inmediatamente reacciona y me dice, sí. Le hago como con carrera al centro. Y me dice, sí. Le hago, tenía los ojos claros, un poquito la frente pues amplia, un poquito. Sí, sí, claro. Le hago yo, y era no muy alta, me dice, correcto. Ok, le hago yo, me dice, ¿cómo sabe? Y le hago yo, ella era Laura. Laura era una muchacha que era cajera y había trabajado para los dueños de la empresa en la tienda que ellos quitaron para poner la zapatería. La muchacha no murió ahí, pero sí recibió un ataque de parte de una mujer celosa que llegó y la apuñaló en esa tienda. Por celos, por un asunto ahí de que parecía que la chica esta Laura andaba con el esposo de esa mujer. De ahí en aparentemente le vino como un problema cardíaco y a lo que le entendía al gerente de la otra tienda, un día que iba para el trabajo, o sea que venía para esa tienda, le dio un infarto y falleció. ¿Cómo es que Josué puede describir una persona que nunca había visto en su vida, que nunca había oído hablar de ella? Y pues él me la describe tal cual a como yo también le corroboré en su momento y recuerdo que hasta la fecha, cuando lo logro ver, yo siempre hago el ademán a preguntarle y él me dice, yo sé lo que me vas a preguntar y sí, jo, sí, hasta el día que me muera se lo voy a sostener. Yo la vi y estaba frente a mí. La siguiente historia me la relata Camila, la cual tiene una situación muy extraña y dice que fue a causa de una persona que había conocido a su madre. Hola. Bueno, mi mamá salía con un ex cura y ahí nos empezaron a pasar cosas raras. La primera fue, yo estaba cuidando a mi sobrino más chiquito, o sea, bueno, a mi sobrino más grande que era chiquito, y miré arriba de un placar eh, y vi a una persona que estaba como arriba del placar con toda la cara tapada por pelo y como que cuando yo lo vi se tiró para atrás del placar. Ese placar dividía lo que eran las camas con el living. Las camas estaban atrás. Y yo fui a ver y claramente no había nada. Después de eso, a mi mamá le pasó que estaba durmiendo con esta pareja que tenía y la cama se empezó a mover. Mi mamá no es escéptica exactamente, pero como que no cree mucho en esas cosas. Y esa fue la primera vez que le pasó una cosa así, que la cama se movió así como en El Exorcista, por ejemplo. Se le movió así realmente horrible, la pasó muy mal. Y después de eso, ella se separa de él. Nosotros nos habíamos ido a vivir juntos los tres
y ella se separa de él y se va a trabajar. Y entonces yo cuando ella se iba a trabajar me pasaba a su cama que era más grande. Y me fui a dormir ahí y empecé a sentir como que golpeaba en la pared, pero fuerte, como violentamente. Y bueno, salgo a ver quién golpeaba así, porque podía ser un vecino o algo que estuviera pasando algo, y no había nadie. Entonces vuelvo, cierro con llave y me voy a acostar. Y siento atrás como que se acuesta alguien en la cama, atrás mío, y se hunde el colchón, pero no había nadie en la casa. Estaba yo sola. Entonces, junto a todo el coraje que puedo, me doy vuelta y el colchón, que estaba como hundido, como con peso de una persona, se levanta. Como si alguien se levantara de ahí y no dejara más ese espacio. Y bueno, ya ahí me fui. Esas fueron las peores cosas que nos pasaron. La verdad nos pasaron muchas más cosas, pero esas fueron las peores. La siguiente historia me la envió Germán López. Él es doctor y cuenta una situación con un paciente que hasta el día de hoy lo dejó perturbado. Bueno, te cuento, hace más o menos 20 años cuando recién me recibí, trabajaba en un sanatorio al cual iba 2 o 3 veces por semana. Habitualmente hacía una guardia 24 horas y hacía 2 veces guardias a la noche. Entraba a las 20 más o menos. Uno de esos días que entro a las 20, resulta que conversando con mi compañera me dice, mira, en las habitaciones, digamos, de internación tenemos, me empieza a enumerar cada paciente. Y cuando llegamos a la cama 13, que era una cama que destinábamos generalmente a pacientes que eran, digamos, pura y exclusivamente que estaban premortem o que sabíamos, viste, que ya se estaban por ir, viste. Entonces los dejábamos tranquilos ahí con su familia y nada más. Entonces, bueno, volviendo a la historia, digamos, mi compañera me dice en la cama 13 hay un paciente que está en coma hace 48 horas. Bueno, tenía diversas cosas y estaba bastante mal. No tiene la familia presente porque la verdad que primero que era el cohete que estuviese la familia y en segundo lugar tenía, digamos, creo que la esposa nada más, una señora de edad avanzada ya. Entonces, bueno, fantástico, nos despedimos, yo seguí atendiendo y al ratito voy y me pongo a hacer la sala de internación, a ver cada paciente puntualmente. Cuando llego justamente a la cama esta, lo veo al paciente que estaba quietito, no pasa nada, sigo, termino de dar la ronda a toda la sala, que eran más o menos 20 camas aproximadamente, y cuando me voy a evolucionar, voy a escribir en cada carpeta, me siento, digamos, en la cama de al lado, o sea, la cama 12, digamos, ¿no? Porque no había nadie, me apoyo, digamos, en la mesita que usan los pacientes habitualmente para tomar el desayuno. Y mientras estoy escribiendo, empiezo a ver un movimiento que no era normal adelante mío. Y levanto la vista y cuando levanto la vista, el paciente que hacía 48 horas supuestamente que estaba en coma, se incorpora en la cama, ¿sí? Sin ayuda de absolutamente nadie, hace una sonrisa y me hace un 3 con los dedos. Yo cuando veo ese 3 agarré las carpetas y salí corriendo. O sea, me fui, digamos, a la enfermería. Cuando llego a la enfermería me miran todos y me dicen, ¿estás pálido? Dice, ¿qué le pasa, Doc? ¿Necesita algo? No, no, quédense tranquilos, no pasa nada. Este, claramente, digamos, me invadió el miedo, digamos, el pánico en ese momento. Porque realmente es raro, digamos, que un paciente que está en coma, ¿sí? Por tantas enfermedades y por tantas cosas graves que tenía, de repente se incorpora así fácilmente, pongo una sonrisa y me da un 3. No llegué a ver si volvió, digamos, a la posición neutral, pero si mal no recuerdo, si enseguida se acostó y siguió. Eh, entonces, bueno, esto habrá sido más o menos a las 10:30 de la noche aproximadamente. Seguí atendiendo, llegado la medianoche, me fui a dormir. Cuando uno se va a dormir, digamos, generalmente está o cerquita de la guardia o está en la otra punta, digamos, del sanatorio, la habitación. Entonces, cada vez que tenemos algún paciente o
que los enfermeros necesitan algo, nos llaman por teléfono y nos dan las novedades, ¿no? Llegan una madrugada, calculo yo, suena el teléfono, cuando suena el teléfono levanto y me dice el enfermero, Doc, ¿puede bajar por favor que el paciente de la cama 13 falleció? Bueno, perfecto, bajo. Y cuando estoy hablando con los enfermeros me dice, falleció a las 3 de la mañana el señor. O sea, ese 3 que había hecho con los dedos, sí, estaba hablando justamente de, digamos, de la hora en que se iba a morir, que se iba a ir. Toda esta historia yo la cuento siempre, digamos, en reuniones con amigos, obviamente sin dar detalles del paciente, pobrecito, porque no tiene nada que ver eso, pero lo cuento en una reunión de amigos, o digamos, en distintos lugares y terminamos sacándonos la foto con el 3, haciendo el 3 con los dedos. Qué sé yo, suena gracioso, pero realmente fue una cosa escalofriante en ese momento vivirla y bueno, y es sorprendente porque uno que tiene una formación científica que de repente pase esto y no lo puede explicar, fue bastante llamativo. Y es el día de hoy que después de 20 años lo sigo recordando, lo sigo contando y sigo sintiendo exactamente el mismo escalofrío que me corre por el cuerpo. Un abrazo grande, Sebastián. Al escuchar estas historias, tenemos que ver alrededor nuestro si no hay nada fuera de lo normal, ya que en este día de Halloween, las entidades rondan en cantidad por el mundo de los vivos. ¿Qué te parecieron estas historias? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto fue La Huella del Terror.